Terminan 6 años de muertos, desaparecidos, pobreza, corrupción y una inmensa impunidad. Es la marca del gobierno de Enrique Peña Nieto. Peña Nieto fue creado en los sets de Televisa como el galán de moda y acompañado por una de sus actrices como esposa. Las masas consumieron el producto y todo resultó en el presidente de México. 6 años después, las masas se alimentan de otro producto, la representación de todo lo contrario al modelo publicitario y político de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, su némesis. Y como lo dijo AMLO, borrón y cuenta nueva, comienza la cuarta transformación. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Como todos pudimos ver, el pasado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador pues se convirtió en presidente de este país después de 18 años de andar persiguiendo la presidencia. Por fin llega Andrés Manuel López Obrador a gobernar este país. ¿Y cómo lo encuentra? ¿Qué fue lo que le dejó Enrique Peña Nieto a este nuevo presidente? Hoy vamos a evaluar el gobierno, y no digo evaluar desde el punto de vista de dar una calificación final o algo por el estilo. No, vamos a tocar cosas tan importantes como la seguridad, como la economía, toda esta forma de corrupción e impunidad que hubo en el gobierno de Peña Nieto y que todavía existe en algunos estados como Sinaloa, en donde todavía el gobierno de Sinaloa es un gobierno priista. Hoy nos vamos a enfocar en esta dinámica y para ello le presento a mis compañeros y amigos Alejandro Siqueiro Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Bienvenidos. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a México. Y Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Le comento, Enrique Peña Nieto se va y se va con el 70% de desaprobación del pueblo de México. 70% después de que entró con un alto grado de estima de la población, principalmente con esta esposa que tenía, la gaviota y todo aquello que le dieron este sentido a Peña Nieto de cobijo, principalmente por lo que fueron este amaciato entre Televisa y lo que fue Enrique Peña Nieto, pues hoy se va con el 70% de desaprobación. También se va en medio de una crisis económica importante, se va en medio de una crisis de seguridad más que importante, muchísimos, pero muchísimos muertos, desaparecidos. Está el caso de Ayotzinapa, los 43 normalistas. En fin, tenemos mucho de qué analizar y creo que es importante darle esta visión de qué es lo que agarró Peña Nieto y qué es lo que deja. Alejandro, pues hace 6 años se hablaba de un PRI renovado, un PRI de todas estas nuevas formas, de estos nuevos ejemplos, ¿no? Entre ellos Javier Duarte, por ejemplo, ¿no? Peña Nieto, uno de ellos, y toda esta sangre nueva que se decía iba a llegar a transformar el PRI. Vimos que pues si se transformó lamentablemente en algo que le hizo muchísimo daño a este país. Hoy se va Peña Nieto y creo que lo único que nos deja es muchísimo dolor, principalmente en lo que es la situación de la seguridad pública y pues por supuesto corrupción e impunidad. En efecto, las últimas imágenes de un Peña Nieto desplomado, derribado anímicamente y moralmente, yo creo que pintan muy claro cómo transcurrió el sexenio de él y que aquel dinosaurio con ropajes nuevos que nos presentaron en el 2012, pues finalmente se potenció a un monstruo muy poderoso de corrupción, de inseguridad, y que yéndonos más atrás, recordemos también que Peña Nieto entró al poder por los fracasos de los gobiernos panistas 2 sexenios atrás, que exactamente no transformaron, actuaron igual que los viejos regímenes y dejaron a la población totalmente desolada y desconsolada, y vuelve a voltear la gente hacia el PRI, y ahí está el error, ¿no? Ahí empieza el gran error político de México, cuando el PRI regresa
y viene sobre todo aquello que no pudo llevarse en 12 años anteriores. Yo creo que la corrupción es la marca tremenda que Peña Nieto lleva al frente, tatuada, esto por la historia, y que tendría que estar en estos momentos ya a disposición de tribunales internacionales y nacionales, pero ya vimos que le han ofrecido perdón y que incluso hubo un reconocimiento ahí en el evento de toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, donde se le da la gracia por no haberse metido en el proceso electoral, siendo que eso por ley no está permitido. No está permitido, ¿no? Entonces le agradece que no haya intervenido. ¿Qué se puede decir de Peña Nieto? Más de lo que se dice en las redes sociales, más de lo que la sociedad expresa sobre él, creo que muy poco ya, solo que es un sexenio trágico, un sexenio corrupto, que es un sexenio que muy difícilmente México va a olvidar y queda, yo creo, como un parteaguas negativo negro de México y como exactamente la posibilidad de que México se recomponga a niveles aceptables en todas estas cuestiones. En este caso, Ricardo, por ejemplo, hay 53.3 millones de personas en pobreza actualmente, casi 100,000 más que al inicio del gobierno de Peña Nieto. 62 millones carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para vivir y casi 1,5 millones más que en 2012. Estos son cifras de Coneval. Estamos viendo que no avanzó nada y al contrario deja pobreza, deja miseria, deja una sociedad fragmentada y la violencia, por supuesto, sufriendo todo esto que nos deja de la violencia. Mira, agradeciendo a las personas que nos acompañan en esta transmisión, creo que Enrique Peña Nieto fue evaluado por el pueblo de México el 1 de julio del 2018, en donde quedó completamente reprobado sobre la gestión de su gobierno. Creo que estamos a punto de que estas opiniones que damos los ciudadanos, que sean escuchadas, vistas por la gente, y que empecemos a reflexionar para que no nos vaya a suceder lo mismo con el régimen que está encabezando Andrés Manuel López Obrador, con lo que nos ha sucedido con los anteriores gobernantes, ¿no? Especialmente con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto recuperó, se supone para los priistas, recuperó la presidencia de la República. Luego no creo que durante muchos años piensen recuperarla de nuevo, porque la reprobación de Peña Nieto fue completamente abrumadora, vergonzosa creo yo para él y para las personas que lo impulsaban. Recuerdo que en aquel tiempo, del inicio de Peña Nieto, se mencionó mucho lo que se le llamó el Pacto por México, que se concretó con el PRI, el PAN y el PRD. Sin embargo, a 6 años de gobierno, queda comprobado plenamente que se convirtió en el pacto en contra de México. Se creó, ahorita lo mencionabas tú, los 50 y tantos millones de pobres. 53. Cuando uno de los ejes del gobierno de Peña Nieto a su inicio fue la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y parece que, pues, bueno, no parece. Las cifras aseguran que sucedió todo lo contrario. El tema que recibía él muy fuerte era el de la inseguridad. Así es. Y él dijo, lo voy a resolver con la gendarmería, y como crisis de esa falla en materia de seguridad, le resultaron los grupos comunitarios de Michoacán, que encabezaba el doctor Mireles. Así es. Y que finalmente, contrario a lo que decían en un principio, que iban a defender las libertades, Mireles terminó en la cárcel, ¿no? Sí, y también hubo una manifestación en Guerrero. Fueron los dos lugares donde hubo, en Michoacán y en Guerrero, estas fuerzas comunitarias. Sí. Armadas. Entonces, podemos decir que Enrique Peña Nieto nos hizo tocar fondo a todos los mexicanos. Y que en este momento que anuncian que vamos a iniciar esa cuarta transformación, yo creo que a diario debemos estar muy pendientes de la actuación del gobierno, porque ahorita en la mañana aparece en todos los medios de comunicación la primera conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, donde dice pues que están iniciando un gobierno sin problemas. Esa es la nota ahorita, ¿no? Sí. Claro, pues cómo no, aquí en Culiacán anoche asesinaron a 3 jóvenes
y como que no hay problemas, ¿no? Sí, aquí lo que dice Ricardo Ernesto, lo vamos a recordar nada más como un ejercicio de estar pendientes del gobierno que pasó, pero sobre todo de este. Dice: el primer eje de mi gobierno es lograr un México en paz, dijo Peña Nieto en su primer discurso como presidente. Sin embargo, al cerrar su administración en 2018 se convirtió en el año con mayor número de homicidios dolosos del que haya registro oficial en México, con una cifra superior a la de 28,500 víctimas. Arrojó que este año hubo un promedio, óigalo usted bien, de casi 4 víctimas por hora, un nivel que no se alcanzó ni siquiera en los años 2011 y 2012, superando los registros del sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues yo sí estoy en la cuarta transformación. De hecho, soy el único que traigo manga corta, relajado ante tanta gente que está aquí con manga larga. Todavía hace calor en Culiacán, gracias a Dios. Efectivamente, Bernardino, aquí tengo los números, por cierto, coincidente con tu comentario. En los 6 años de Calderón hubo 120,935 homicidios. Estoy manejando cifras de la INEGI, porque las cifras de seguridad pública varían y las cifras de la Secretaría de Gobernación varían. Entonces yo le creo más a la INEGI, ¿sí? 120,935 de Calderón, y con Peña Nieto el año pasado llevaban a 114,061 el 23 de noviembre. La última cifra que salió van 146,194 muertos. Bueno, repito otra vez para que se lo grabe la gente: 146,194 personas, homicidios en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Quiere decir que este año va a ser el más violento en cuanto a asesinatos, que ya van más de 32,000, va a superar los 28,500 del año pasado. En total, 267,000 muertos más en los sexenios de Peña Calderón. Antes de proseguir, ¿qué nos hereda Peña en lo personal y en lo colectivo? Pues el problema de la Casa Blanca, los 43 de Ayotzinapa que fueron en Iguala, el plagio de la tesis, las sus enormes pifias geográficas e históricas, lo de Odebrecht, la caso de corrupción de Odebrecht, los casos de corrupción del socavón y de las obras públicas infladas por el secretario Ruiz, un aeropuerto inútil de Naim en Texcoco, las matanzas del ejército que hicieron extrajudiciales en el centro de la República, la compra de las elecciones en el Estado de México, la venta y en operación de plataformas marinas, que ese escándalo todavía no ha salido, no ha tomado la relevancia que debe de corresponder, la impunidad a los gobernadores, a los que están libres y a los que no se les piensa aplicar la ley, como los Duartes, como Maloba, etcétera. La promoción que le hizo Enrique Peña Nieto a Donald Trump en lo personal, que le ayudó a ser presidente de Estados Unidos, el problema de los migrantes, el problema de la deuda externa, la estafa maestra, y así un sinnúmero de ristra de problemas que nos hereda Peña Nieto. Y pues difiero de Andrés Manuel López Obrador: el país no está en paz, el país es como una bomba de tiempo que si no se le atiende puede reventar. Porque es a lo que íbamos, ¿no? Enrique Peña Nieto entra diciendo: el primer eje de mi gobierno es lograr la paz, porque en ese momento todo mundo sentía que lo podían matar afuera de la calle. Sí. ¿Ha cambiado esa percepción que totalmente tiene? No ha cambiado, al revés, se ha ido incrementando. A comparación de Enrique Peña Nieto, ¿tú hoy has oído algún discurso o algún señalamiento de López Obrador en contra del crimen organizado? Hasta ahorita no lo he escuchado, desgraciadamente, y yo creo que va a ser un eje toral. Recordemos que cuando tomó posesión Peña Nieto, ya para terminar, este señor Mauricio Merino, dijo que el problema principal del problema de Peña Nieto iba a ser la corrupción. Corrupción derivada de la opacidad, de que no haya transparencia y de que no iba a haber cuentas públicas. Al final de cuentas, todo lo que puede haber en asesinatos es desatención del gobierno, porque no están atendidos, se da nuestra tranquilidad. Están enfocados en sus negocios que hacen por abajo del agua. El problema principal de este país, Bernardino, es la corrupción y la impunidad que se le da a esa corrupción. Abel, tú que estuviste fuera del Congreso, siempre tratando de hacer valer tu voz en el sentido de algunas cuestiones personales y de grupo, sobre todo desde la ciudadanía. Ahora, de alguna manera, están adentro, tanto Saldaña como tú.
tú ves a un Congreso que vaya bailando la misma sinfonía que dice Andrés Manuel López Obrador, tú ves a los morenistas aquí apoyando no nada más con el discurso como Estrada Ferreiro, sino con acciones esta cuarta transformación. No, definitivamente el Congreso ahorita que tiene mayoría de Morena está volcada a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero también hay que ser objetivos. Vemos un Congreso novato, vemos un Congreso que llegó gente sin la menor idea de lo que es legislar, y eso, bueno, ahí fue una decisión de la gente en el 1 de julio, que estaba tan harta del régimen del PRI, que dijo, yo ya no quiero saber nada y voy a votar por todos los candidatos que me ofrece Morena. Si tú me preguntas a mí por qué ese hartazgo hacia el PRI, pues híjole, ahí están los números, ¿no? Yo te podría decir que el sexenio de Peña fue el sexenio del fracaso, de los memes, de la corrupción, de la impunidad, ¿no? Y de los gasolinazos. Mira, él partió con algo que empezaba a verse muy bien, ¿no? Que eran las reformas estructurales y que le hacían falta al país, como la reforma energética, que incluso él hizo una campaña de publicidad en donde decía que iba a bajar luz, gas, gasolina. Terminó sin cumplir, ¿no? Luz, gas y gasolina carísimas. El dólar empezó entre 10, 12 pesos, terminó en 19, 20 pesos, ¿no? Entonces, 140 y tantos mil homicidios, entre homicidios culposos y dolosos, terminó en 287,000. Entonces, es una cantidad bárbara de muertos esa. Casos y de desaparecidos. Y más los desaparecidos, exactamente. Por todos lados. El avión presidencial, que 7,000 millones de pesos en un país donde tiene 53 millones de pobres. O sea, es una cachetada, ¿no? Entonces, el tema de Odebrecht, que es más oscuro de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque ya ves la muerte que ha habido, curiosamente, de un juez que estaba viendo el tema ese del delegado del INAI, que se suicida desde el 5º piso. Primero dijeron que un paro cardíaco. Claro, ¿no? Entonces, la verdad, yo veo un país que le heredaron al PG muy oscuro, con situaciones muy graves, y la verdad, cuando él dice eso de que le heredaron un país sin problemas, yo creo que porque como él puede andar ahorita por la calle sin protección, y siente que el pueblo lo ama, él cree que puede decir eso, pero en realidad el país no está así. El país está, la situación yo la veo muy complicada, y pienso que se va a agravar todavía un poquito más, ¿no? Alejandro, eso que acaba de decir Abel, en el sentido de que sí, él siente que el pueblo lo quiere, bueno, yo creo que eso no está a debate, ¿no? Sí se ve que alguien que está buscando integrar a todos los sectores marginales, como por ejemplo los pueblos originarios, en toda esta simbología que hizo de toma de protesta del báculo de el gran Tlatuani, que la gente a veces no sabía ni qué era esa parte tan simbólica del México prehispánico. Y vemos que la realidad supera a todas esas formas que tiene. La realidad se impondrá a esta fantasía que estamos viviendo, o vamos a entrar, como dice Andrés Manuel, de repente si hay algo que nos dé una luz al fondo del túnel con él, si se puede con todo lo que se está queriendo hacer. Mira, la gente te quiere en tanto le das resultados. Si no le das resultados, te deja de querer. Eso está comprobadísimo en la política nacional. Y Andrés Manuel López Obrador tiene que ya dejar todos esos montajes de semidios, de líder de los indígenas y del gran Salvador de México, para aterrizar en la realidad con políticas públicas ya firmes en todos los aspectos, ¿no? Creo yo que este país devastado que recibe, lo urge trabajar ya, a dejarse ya de toda esa parafernalia, la misma parafernalia del poder que con los priistas, un poco más exacerbada, exagerada, con esa ceremonia que, con todo respeto a los pueblos originales, no les garantiza nada absolutamente a ellos, ¿no? Cualquiera puede ir a hacerse una limpia con cualquier etnia y no te garantiza nada tampoco. Sin embargo, yo creo que hay que remarcar que con Peña Nieto lo que dominó fue la simulación, la gran simulación en todo.
Y acuérdate que también llegó con un gran apoyo popular porque era como un artista de televisión, ¿no? ¿Te acuerdas? Que la gente se engañó también. Sí, sí. Igual, ojalá que no se repita el engaño, pero deja decirte que lo llevaron mira, poco a poco. Impulsó en su momento predominante el Sistema Nacional Anticorrupción y fue el que más cayó en la corrupción, el que más fomentó, el que más toleró la corrupción. Estamos hablando de Peña Nieto, ¿no? Se aferró a la presencia militar en las calles y esto generó mucho más violencia e impunidad, incluso matanzas de estudiantes, otro tipo de violencia que se pensaba que en México ya estaba desterrada. Y lo mencionaba Abel ahorita, las reformas estructurales que presentó como muy platillo con ese pacto por México y todo eso, ¿qué quedó? Quedó exactamente en que el nivel de bienestar social de la población cayó a niveles que no había caído hace mucho, aunque se trate esa microeconomía, tratar de presentar... O sea, ¿no? Originó más pobres. Más pobres, ¿no? El gasolinazo, pues ya lo estamos viviendo y sufriendo, y el crecimiento en el costo de los servicios, lo estamos viviendo también en México, electricidad, agua potable, un gran negocio sexenal. Entonces, mi postura es, Andrés Manuel López Obrador se vio muy bien en el discurso de toma de posesión. Ya en el evento del Zócalo hubo mucha exageración. A mí no me gustó verlo arrodillado ante las etnias, no sé. A mí no me gusta ver a los presidentes arrodillados en ninguna circunstancia, por más creyentes que sean, por más rituales que trate. Pero sí debe de significar la luz al final del túnel, porque entonces ya no va a quedar ni el túnel de este sexenio. O sea, ¿qué va a quedar de México? No va a quedar nada si él incumple. ¿Qué va a pasar con este país? ¿Y qué va a pasar con sus políticos? Como Chapman en Naomi, que tiene amenazada a la síndico procuradora, supuestamente, porque tendrá que terminar un juez, no yo, con Estrada Ferrero, que publica un desplegado en los medios de comunicación con su foto, siendo que él es abogado y sabe que eso está prohibido, o con el químico en Mazatlán, que amenaza, que asusa, y al final no llega a soluciones a esos problemas que él mismo está gritando que existen. Pavimentación del malecón, el acuario, Parque Central y el estadio de los Venados. Entonces, a nivel local yo quiero ver señales. Y el grupo de Morena peleándose por la dirigencia del partido, queriendo tener 3, 4 chambas las mismas diputadas. Así es. En este caso, Ricardo, la situación de Peña Nieto sabemos es contada y recontada porque la sentimos, porque la vivimos. Pero esta situación también de que viene un proyecto nuevo, o esta renovación, esta este cambio institucional de la cuarta transformación, tenemos que estar, dijiste, muy pendientes de eso. ¿Cómo hacerle para que también en los estados, así como el nuestro, entiendan los de Morena que los están vigilando, que tienen que dejar de sentirse los actores protegidos por Andrés Manuel y que ellos mismos deben de hacer su chamba? Si no, a ellos hay que sacarlos de ahí. ¿Cómo hacerle para que lo entiendan? Porque todo el mundo se le empieza a poner difícil la cosa y dice, no, es que Andrés Manuel, sí, cabrón, pero tú eres el que estás haciendo mal las cosas, no es Andrés Manuel. No. No, pero Andrés Manuel, y ya todos los demás, es que es Andrés Manuel. O sea, todo mundo se disfraza de Andrés Manuel cuando le va mal o cuando están haciendo malas cosas. Bueno, a mí me preocupa un tema que se manejó de manera muy clara en la toma de protesta, que se refiere al punto final y empecemos de nuevo. Todos los actos de corrupción que se han cometido en este país y que la ley obliga a que sean investigados y castigados, ¿por qué se toma la decisión de punto final y empecemos de nuevo? Y también habríamos que estar seguros a qué se refiere Andrés Manuel López Obrador con esa frase, porque si nada más se refiere él a perdonar a la clase política, que es la responsable de la corrupción en México, también nos tendría que decir si insiste en el término de la amnistía para las personas que están acusadas de haber cometido delitos. Porque si nada más va a haber punto final, borrón y cuenta nueva para la clase política, y si eso lo va a extender al tema de la delincuencia, entonces, ¿en qué país vamos a vivir? Porque
es cierto, como dicen ellos, si aplicamos la ley, pues no van a alcanzar las cárceles. Bueno, pero tampoco se vale que dejen ir a los corruptos con todo el dinero que se robaron y que no vaya a haber aplicación de la ley para ellos, ¿no? Bueno, ese es un tema que a mí en lo personal sí me preocupa y que no estoy de acuerdo con él. Pero por otro lado, lo que tú decías ahorita, que cómo hacer que estos temas nacionales, esta cultura que se quiere promover de la no corrupción, llegue a todos los rincones del país. Bueno, pues ahí es donde se requiere que Andrés Manuel López Obrador nos demuestre que va a ser un presidente demócrata. Porque el esquema que tenemos nosotros del presidencialismo mexicano autoritario, es un presidencialismo autoritario. Y Andrés Manuel López Obrador tiene todos los ingredientes para ser un presidente autoritario. ¿Por qué? Ya lo dije una vez aquí. Bueno, pues tiene, aparte de que tiene el control del Ejecutivo, tiene el control del Legislativo. Y además en el país, bueno, hay muchos congresos locales que también están a disposición de él para los efectos de las reformas constitucionales. Enrique Peña Nieto necesitó, para hacer sus reformas estructurales, bueno, pues que el régimen fuera priista casi en todo el país. Ahora Andrés Manuel lo tiene y él ya está haciendo reformas constitucionales, está haciendo reformas a las leyes para iniciar su periodo de gobierno. Pero yo creo que, yo no he visto, no he escuchado que nadie quiera hablar de ese federalismo antiguo que no va a dar resultados y que a nadie le va a dar resultados, ¿no? Porque ese federalismo clásico no permite que las acciones de gobierno lleguen a todos los rincones del país. Incluso el gobernador era palomeado en el centro del país. Desde allá venían gobernadores, venían presidentes municipales. Si se hace esta institución así de centralista, pues... Bueno, eso se puede ampliar. ¿Por qué? Porque si antes lo más importante era ir a palomearse a la Ciudad de México para una gubernatura, una senaduría, una diputación federal, si Andrés Manuel López Obrador ejerce un presidencialismo autoritario, pues se van a palomear hasta los regidores, porque el sistema de selección de candidatos de Morena es centralista. No se registra ningún candidato en el país si no viene palomeado de la Ciudad de México. Y eso no es democracia, eso es centralismo, es autoritarismo, y creo que, lo dije una vez yo, bueno, pues si el fin justificó los medios, pues nada más hay que cuidar que no se repita, ¿no? Así es. Ahorita que dijiste, Ernesto, yo soy el que traigo las mangas cortas, yo estoy dentro de la Cuarta Transformación, hay esta idea de que los ciudadanos deben de estar implícitos en ese cambio, estoy totalmente de acuerdo, pero los que tienen que ver también con este gobierno, ya sea en lo ejecutivo, ya sea en lo legislativo, pues tienen todavía una mayor participación, bueno, si así lo quieren estas personas. Una vez estaba también Estrada Ferreiro sentado, le estaba haciendo una entrevista y le pregunté, eso que dice Andrés Manuel de ser defensor de la soberanía, ¿no es un peso muy grande? Pues ahora lo vemos, está sentado defendiendo la soberanía, pero defendiendo la soberanía de sus partes, de sus formas de pensar, no una soberanía que hable de un gobierno demócrata, de una situación como lo dice Andrés Manuel. ¿Tú crees que Morena, con Graciela Domínguez, con todas estas personas que están ahí adentro, estén en ese rumbo de hacer esa cuarta transformación? Lo vemos por lo que ahorita dijo Alejandro. Los estadios, dinero público. Hay un estadio que no tiene ni permiso y ahí están. Está lo del agua, hay un reguero. Los priistas están dominando este estado y los únicos que pueden hacer ese cambio para ir a esa transformación es el Congreso del Estado. Bueno, yo quiero aclarar primero que el programa versaba sobre Peña Nieto, ya todos estamos versando sobre Morena, ya Peña Nieto ya le hicimos para atrás. Pero aquí quería agregar, es cierto lo que dice Abel de la falta de experiencia, pero quiero también agregar que ha habido señales muy buenas en el Congreso. Todo cambio empieza por símbolos. La apertura del Congreso de la Ciudadanía fue un buen símbolo, pero se tiene que transformar en acciones. Y el Congreso ya dio dos acciones muy valientes que no habían dado los congresos pasados. Primero, la austeridad.
se bajaron los sueldos, se quitaron las gestiones, lo redujeron mucho. Todavía falta por llegar a una mayor austeridad, pero ya va por un camino correcto. Lo que no habían hecho las legislaturas pasadas. Y lo otro fue lo que ocurrió la semana pasada de ser el exhorto de las cuotas que se les daba a las ligas agrarias de la CNC, de donde agarran los líderes ellos para seguir operando cuotas abusivas. Y incluso que la diputada Flora Miranda recibió amenazas. Entonces, yo creo que Graciela Domínguez ha conducido en los 2 meses que tiene por un buen camino el Congreso del Estado, y faltan muchas cosas para hacer, pero el rumbo del barco que iba para un mal puerto se está empezando a corregir. Quiero hacer algo muy importante que se me hizo algo apoteósico, algo digamos para el anecdotario cuando Andrés Manuel leyó las cifras del incremento de la deuda de México de 1.1 billones a 10 billones en 3 sexenios, y Peña Nieto como para congelar la imagen voltea arriba y se queda pensando como muchacho de secundaria, y luego se pone a notar las cifras que da Andrés Manuel. Me llamó mucho la atención la desconexión que tenía Peña Nieto de las cifras que había producido su gobierno. Efectivamente, el gobierno de México está súper endeudado, más de 10 billones de pesos, son casi 500 mil millones de dólares. La deuda externa pasó del 21 al 37%. Y él mismo dijo, ¿a dónde se fue ese dinero? Al caño de la corrupción. Aquí es donde viene lo más preciso, lo más desmenuzable del todo el sexenio de Andrés Manuel. Andrés Manuel ahí mismo juró respetar las leyes. Su perdón, y voy a corregir, las palabras que utilizó Ricardo fueron perdón e indulgencia. Su perdón e indulgencia no tienen que estar por encima de lo que le ordena la Constitución. Y la Constitución derivan las leyes penales y administrativas que ordenan que si algún funcionario público hizo mal uso de sus funciones, ya sea por cualquier tipo de situación de abuso de poder o de peculado o de enriquecimiento ilícito, tiene que aplicar la ley el señor. Si lo llevara a una consulta, pues que no se me hace correcto que lo lleve a una consulta, pero si él se obstina en llevarlo a una consulta, yo le pediría al pueblo de México que pidamos que se aplique la ley. Aplicar la ley no tiene por qué llevar a fracturas, porque tenemos que vivir en un nuevo orden, donde la impunidad no se quede estática ni tampoco se premie. No tenemos por qué tenerle miedo al futuro. Esa famosa fractura, si se aplica la ley a los casos más emblemáticos de este país, sería sana, porque lo peor que ha ocurrido en 18 años de gobiernos panistas y de gobiernos priistas es la desesperanza del pueblo de que nunca vamos a poder cambiar y de salir de jodidos. Construir esa esperanza es lo principal. Lo que decía un director técnico de Argentina, César Luis Menotti, ¿qué le hace falta al futbolista mexicano para que gane un mundial? Creérsela. ¿Cómo no la vamos a creer? Aplicando la ley. En este caso, Jacobo, es importante aplicar la ley, pero también interpretarla, ¿no? O sea, interpretarla para después aplicarla. Estamos viendo de todo esto que analizamos de Enrique Peña Nieto y esto de el borrón y cuenta nueva. Una cosa es la percepción que tiene la ciudadanía, y otra cosa es lo legal, ¿o es lo mismo? No, mira, yo siento que Andrés Manuel dice la no persecución y todo este rollo porque él quería tener una transición pues sin problemas, ¿no? Ojalá, yo no estoy de acuerdo con el perdón ni con el olvido. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a perdonar a un Nuño que estuvo en la Secretaría de Educación Pública y que gastara en 16 meses más de 1,687 millones de pesos en pura publicidad? Así es. No, entonces no puedes perdonar a alguien así. O a un Maloba que se llevó todo en la Secretaría de Salud. O sea, entonces no comulgo con eso yo. La interpretación de la ley, yo estoy de acuerdo que ahorita en el Congreso aquí local hay ganas, hay hasta una cierta valentía, ¿verdad? Por querer hacer las cosas. Pero en donde yo voy es a la falta de experiencia. ¿Por qué? Mira, los 2 casos de la semana pasada, 2 reventadas de sesiones. Aplica la ley orgánica.
Simplemente le decía yo al presidente de la mesa directiva, Marcos Almaral, aplique la ley orgánica del Congreso 112, 113 y del 221 al 225, que incluso si a usted lo autoriza a traer hasta la fuerza pública para tener orden aquí, lo dice la ley, nadie le va a usted a reclamar que aplique la ley, ¿no? Pero no lo hizo. Entonces, ahora, hay que entender que un exhorto a un punto de acuerdo no son vinculantes. Entonces yo le puedo decir al gobernador, oye, es que yo quiero que bajes las cuotas. En un exhorto no es vinculante. ¿Qué significa? No es obligatorio. A mí me puede llegar tu exhorto, tu punto de acuerdo, y si lo quiero obedecer, lo obedezco. Lo sabe Faustino, el del PRI. Entonces él podría haberle dicho, no hay necesidad de tomar, hombre, el punto de acuerdo es dioquis, porque el gobernador no le va a hacer caso. Entonces no hay necesidad de hacer el ridículo allá, la grilla, pero pues él se quiere ver ante los campesinos como el líder, ¿verdad? Que el PRI puede ser. El PRI está haciendo ahí su papel en el Congreso, es ir a darle en la torre a Morena, y para que entiendan y hacerles ver que son unos amateurs en cuestiones legislativas, ¿no? Entonces, el PRI está haciendo su chamba, es ir a hacer lo que tiene que hacer para que Morena vaya quedando mal, vaya perdiendo ante la gente, vaya la credibilidad que tiene a nivel nacional ahorita el PG. Mira, mi percepción como ciudadano, ahorita voy a hablar como ciudadano, yo no me siento seguro en las calles. Acabo de hacer un seminario, un taller para mujeres que son víctimas de violencia o en situaciones de riesgo. Tú le preguntas, fueron 30 mujeres, a todas las 30 mujeres, ¿se siente seguro estar en la calle? No, ni una. Entonces, ¿por qué no se sienten seguras? Porque no ven autoridad en la calle. La impunidad aquí es el problema número 1 de este país. La corrupción va a seguir. El problema es la impunidad. De todo esto que podemos hablar de Peña Nieto, dime quién está ahorita en la cárcel. No hay nadie. De Maloba, ¿quién está en la cárcel? No hay nadie. Entonces el problema de este país es la impunidad. Y yo creo que tenemos que cambiar el enfoque. El corrupto va a dejar de ser corrupto cuando deje de ser impune. Nos vamos a ir ahora sin comentario final porque ya casi nos fuimos a 40 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted ha oído, Peña Nieto dejó un país totalmente en ruinas, al menos en lo que tiene que ver con seguridad y economía. Y viene Andrés Manuel López Obrador a ver qué es lo que pasa con él. Ya oyó aquí lo que se comentó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. pronto.